Buenos días, señores. Amaneciendo de nuevo con ustedes. Hoy es viernes 3 de enero del año 2000. ¿Qué? 2014. 2014. Sí, ya estamos en plena brega del año 2014. Estamos en campaña. Ya comenzó del año pasado, pues entonces tú te despertaste hoy. Sí. Hay campaña desde que se perdió, hay una campaña montada para el próximo chance. Esa es la historia dominicana. Una continua búsqueda por la felicidad. Yo estoy buscando una cosa aquí, chico. Yo lo tenía guardado hace mucho. Porque yo entendía que eso tenía que ocurrir un día. Y finalmente ocurrió lo que yo creía que iba a ocurrir. Entonces, búscame el teléfono, por favor. Yo te voy a enseñar una fotito aquí, que yo se la hice a un caribe que se llama el Listín, donde, como los periódicos se pierden, ya la tengo aquí. Pero primero yo quiero decir otra cosa, antes de entrar al tema de Haití. Todo el mundo vio cuando el presidente Danilo Medina fue a Punta, ¿qué se llama? Ahí en Baní. Punta Salina. Punta Salina. Y dio un palazo. Porque aquí le han querido borrar todo a Balaguer. Balaguer daba un Picasso. Y para borrar a Balaguer ahora, y de Hipólito, de Leonel para acá, no, de Hipólito para acá, se invitaron el palazo, porque Félix Bautista, en el primer gobierno de Leonel, iba y daba el Picasso y no volvía más. Y la obra no se hacía. Entonces, si ustedes se ponen a buscar lo que es el gobierno de Leonel, los primeros 4 años, en materia de obras físicas, fueron muy pocas. Los hoyos de la 27, nada más. Que Hipólito dijo un día que lo iba a rellenar de tierra para sembrar yuca cuando ganara. Y entonces le pusieron Félix Picasso. Ustedes pueden buscar todos los programas grabados de la época que la gente llamaba. Aquí tuvo Félix Picasso, nadie cree en eso. Y en los periódicos, en la televisión y la radio, Félix Picasso y Félix Picasso. Hipólito se inventó la pala. Yo me acuerdo que un día le tiró una pala de tierra a un lambón que estaba cerca de una cosa de esa que le iba a comenzar así, en los pies. Y otro día le cortó la corbata a otro lambón que se puso al lado de él que no le tocaba estar. Las cosas de Hipólito. Sí. Las cosas de Hipólito. Hipólito es un hombre especial. Resulta que el presidente Danilo Medina estuvo hace unas 3 semanas, ¿verdad? Dando el palazo de las plantas. Las 2 plantas a carbón, sí, de 350 megas cada uno, unos 700 megas por ahí, con un costo que se anunció de 1.995 millones de dólares. 2.000. Con un consorcio de Odebrecht y otra compañía más, y el consorcio de la ingeniería Estrella. La planta tiene un problema, chicos. ¿Cuál es? No hay cuarto con que hacerla. Pues entonces no es un problema. Es un gran problema. ¿Y el financiamiento entonces? No existe. ¿Y entonces qué fue lo que fue a hacer el presidente no sé, en esa comunidad histórica de Baní? No sé. ¿O lo llevaron? Porque tú sabes que hay muchas veces en este país, en los otros países del mundo, llevan a los presidentes. No sé, yo no voy a emitir juicio. Lo que le digo a ustedes aquí, hoy, día 3 de enero del año 2014, que no hay un peso para las plantas. $1. Y le voy a decir todos los sitios donde han ido. Fueron a Brasil. Dilma Rousseff, o Rousseff, la presidencia brasileña, dijo: tengo 200 millones solamente, porque los componentes brasileños en la construcción son muy pocos. Sí, ellos buscan cuando da. Si hay producción nacional, yo busco, porque eso crea riqueza por todos lados. Los generadores no son brasileños, las turbinas no son brasileños, las subestaciones no son brasileños. Se la ganó un consorcio brasileño y los componentes brasileños son mínimos. El consorcio.
Sí, los componentes de origen brasileño que van en la planta son mínimos. ¿Por qué? Porque para poder ganar el concurso, el consorcio dominico brasileño tenía que buscar los componentes en el mundo entero de mejor precio, Exacto. de mayor calidad y con mejor garantía. Y Brasil no tiene tradición en la construcción de plantas completas, sobre todo de carbón, porque ellos básicamente se han ido por la generación hidroeléctrica. ¿Qué tienen en el Amazonas? Y gas natural, porque ellos les sobra. Le sobra. Entonces hay 200 en Brasil, no hay más. Fueron al Deutsche Bank, En Alemania. alemán, y al KfW, que también es un consorcio alemán de financiamiento. Los alemanes exigen que más del 70% de los componentes de la planta tienen que ser alemanes, Natural. si ellos van a dar los cuartos. Eso implica que esas plantas pueden subir de precio, porque en vez de comprar en dólares, vamos a comprar en euros, y todo el mundo sabe que los componentes alemanes de cualquier cosa Son caros. son los más caros del mundo. Sí. Son buenos, pero caros. Son los más caros del mundo. Entonces tenemos problemas en Alemania. En Alemania están los cuartos, pero las plantas pueden subir 200, 300, 500 millones de dólares más. Fueron al Citibank. El Citibank, que es un consorcio financiero norteamericano, dice: no hay problema, aquí hay cuartos, pero con componentes norteamericanos. Que lo necesitan. Mayoritariamente, porque la economía americana necesita cuartos. Sí. Y la compañía, el consorcio más grande de fabricación de turbinas y cosas de esas de planta, es la General Electric. Entonces no hay cuarto en el Citibank todavía. Todo lo que le estoy diciendo es todavía, eso no es definitivo. Hasta que no se haga un arreglo en la que tú me definas a mí cuánto va a comprar en Estados Unidos, cuánto va a comprar en Brasil y cuánto En otras partes. en Alemania o en otros países del mundo. De manera que armar todos esos componentes conforme a los intereses financieros de los países está generando dificultad para la construcción de las plantas. Pero a eso se le agrega otro componente, que Hipólito Mejía Domínguez, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, de los Mejía de Baní, de los Domínguez de Gurabo, está presionando al gobierno y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Bien. o no presionando, sino le está pidiendo que para favorecer a una compañía alemana que representa aquí César Sánchez, que se llama Siemens, en vez de comprarle los generadores a la General Electric, que se lo compren a la Siemens. Tú te das cuenta cómo los intereses financieros internacionales chocan con los intereses políticos económicos dominicanos, y las plantas tienen esa dificultad que no es insalvable. No es insalvable. Pero es bueno que el país sepa. ¿Por qué? Porque dentro de un mes usted va a ir a Punta Salinas y va a decir: ¿qué están haciendo aquí? Moviendo tierra con unos Greda y unos Bulldog de Manuel Estrella, y yo de ver que los tiene aquí. De manera que el país esté claro en esa situación, que no es insalvable, pero que no está el dinero. Pero a eso que te acabo de decir, tú le agregas lo siguiente: ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional están de acuerdo con la planta y niegan recursos de esas tres instituciones para fabricación de la planta. ¿Y por qué no están de acuerdo? Porque ellos entienden que el proceso de expansión de la generación eléctrica en la República Dominicana debe continuar en manos del sector privado. Entonces no son razones de medio ambiente, No. ni razones financieras, No, sino no. razones de pertinencia del proyecto. Sí, exactamente, que debe seguir siendo privada. Sí. Mañana el gobierno hace un acuerdo con los vecinos, para decirte una familia de lo que tiene generación,
o con otra empresa multinacional de generación eléctrica y dice, bueno, esto va a ser de capital mixto, ahí mismo va a sobrar el dinero. Los vecinos lo ponen ellos solos, los 2.000 millones de dólares. Eso estamos claros. ¿Tú sabes por qué, chico? Porque aquí hay más de 1.200 megas ociosos que se pueden transformar más barato, con menos dinero que los 700 megas que se van a instalar en Baní. ¿Y por qué no se transformaron? Porque hay unos contratos que generan ataduras hasta 2016. Entonces el presidente Medina, para romper con esas ataduras, en lugar de hacer una negociación, prefiere romper con la generación. Definitivamente. Sí. Y obligarlo a... Y obligar a una renegociación desde otras condiciones. Muy bien. Eso no es ni bueno ni malo, son posiciones. Pero si se hace de manera que la gente sepa que dentro de un mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses, usted pudiera ir allí y lo que va a ver es lo poco que puede hacer Odebrecht y Estrella en materia de movimiento de tierra, profundización del muelle, que eso lo pueden ir haciendo con recursos propios, en lo que llegue el dinero para retrasar lo menos posible el proyecto. Pero dentro de esa lógica, entonces, si no se puede hacer las dos plantas o iniciarse, ¿cuál es la presión que va a tener el presidente para renegociar? No la va a tener, que él no tiene cuarto. Bueno, entonces pues se quedó la situación así. Él no tiene cuarto. Pues se quedó la situación así. O reorientar el proyecto en una alianza con el sector privado. Bueno. Como están con las otras plantas. Bueno. Los chinos, que no lo quisieron, ni a los coreanos, dijeron, yo le entrego entera la planta, con tu cuarto. Llave en mano. Sí. ¿Y por qué no lo quisieron? Porque parece que había unas partes de carácter técnico-económica que no eran las que el gobierno dominicano quería. Unas condicionalidades. Bien. Y entonces, ¿no se resolvió el problema eléctrico entonces? Bueno, si no hay cuarto para hacer las dos plantas, ¿qué diablo se va a resolver? Bueno. ¿Tú sabes cómo están esas dos plantas? Como el casino de Neiva, Crevá. O como cuando tú estás en Mala, que vive en un barrio, y el colmado está a la entrada. Y tiene que dar una vuelta muy Y lejos. ya no aguantan más. Entonces tú tienes que darle la vuelta. Porque al barrio entero. el tipo, cada vez que tú vas entrando, saliendo, te vocea, chico, ¿cómo va a dar la cosa? Sí. Y tú te haces el sordo y volteas para el otro lado. Ya no hay explicación posible. No, ¿qué es lo que tú haces? No, tiene que hacer el largo. Entonces ya tú le has dado un cheque sin fondo al colmado. Que hasta puede caer preso. Pues el colmado no aguanta más el crédito y ya a ti no te queda vergüenza. No, vergüenza no. La miseria no negocia con la vergüenza. De manera que esa es la situación hoy de las plantas. Y la foto que tú hablabas. Yo lo que espero es que cuando el gobierno dominicano resuelva el problema del financiamiento, lo anuncie y aquí lo diremos. Exacto. Lo que van a tener que decir. Encontramos. Firmar, no, porque se tienen que firmarlo el financiamiento o mandarlo al Congreso. O lo que sea. Tiene que aparecer en algún lugar. Entonces aquí nosotros vamos a decir, aparecieron los cuartos. El as. Gobierno nombra comisión y prepara su estrategia de desegregación frente a Haití. Yo solamente le voy a leer los 2 parrafitos que dicen. El gobierno designó ayer la comisión que participará en el diálogo Haití, para tratar la aplicación de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional y otros temas pendientes entre ambas naciones en el encuentro programado para el martes 7 en Juana Méndez, Haití. Como observadores participarán representantes del gobierno bolivariano de Venezuela, la Organización de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Comunidad del CARICOM. Los miembros de la comisión son Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia; José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía y presidente de la Instituto de la que sé yo qué Nacional de Migración; José del Castillo, ministro de Industria y Comercio; José Manuel Trujillo, viceministro en funciones de ministro de Relaciones Exteriores; y César Pina Toribio.
Solo quiero observar una cosa. Y por fin Danilo demostró un tigueraje que yo lo voy a felicitar. La comisión no tiene ni decreto ni mandato. ¿Qué te parece? Bueno, hay todo en la viña del Señor. Sí. No tiene ni decreto ni mandato. En consecuencia, todas sus acciones son inválidas. Como comisión especial. No, pues son altos funcionarios de Estado, pero no tienen, no tienen mandato específico. No hay decreto. No hay decreto. Pues generalmente se estila. No hay decreto. Yo me ocupé ayer hasta última hora de la noche de investigar en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y no hay decreto. Y no hay ningún periódico que publique decreto número tal. Comisión de diálogo en Haití. Se crea la comisión de diálogo de Haití que componen fulano, cuyos mandatos es eso no existe. Entonces, ¿quién anunció la formación? El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a través de una nota de prensa. Sí, pero generalmente cuando él se permite eso, hay una instrucción formal, verbal del presidente. Sí, pero no hay decreto. Ponme a fulano. Y los mandatos del Poder Ejecutivo son por decreto. O sea, las encomiendas del presidente son emitiendo un decreto o dando un poder escrito en el caso de contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y entonces? Bueno, nosotros no sabemos cuál es el alcance de la comisión ni cuál es su límite. Bueno, aquí ahí dice, porque tú no leíste todo, tú leíste solamente el nombre de la comisión. Pero eso es una nota. Sí, pero está preparando su estrategia. Sí, pero dice ahí. Oye. Dice ahí. Porque yo entiendo que el presidente, en el mismo momento que le dijo al ministro de la Presidencia, señor Montalvo, encárguese de constituirse en comisión con Juan, Pedro, Manuel y Carlos, y tengan a bien seguir las siguientes instrucciones. Porque eso se estila, las instrucciones verbales. En último minuto, cuando Balaguer tenía una instrucción famosísima cada vez que iba a la misión dominicana a la Asamblea de las Naciones Unidas, le decía a Balaguer de manera directa: siga la tendencia. Siga la tendencia quiere decir, mire qué es lo que está diciendo Estados Unidos y Europa y esa cosa, y vote por esa cosa. Sí, pero aquí hay un conflicto que no existe. No, eso no existe, ese conflicto. Hay un conflicto que no existe. Esa es la primera vez que vamos a la guerra. Claro que no sí. sabemos a qué. No sabemos por qué vamos a pelear. Ni con tirapiedra. Sí. Porque tampoco no vamos con nada. Sí. Bueno, vamos sin mandato específico. Vamos a negociar. ¿Pero negociar qué? Bueno, tú sabes. Tenemos convenio migratorio, ¿verdad? Hay un acuerdo, un memorando que define eso. Tenemos una comisión mixta bilateral. Que era el espacio de negociación normal. Sí. Tenemos la cosa de los mercados que están bajo la sombrilla de los dos ministerios de finanzas y aquí ahora que llama Hacienda. Un firmado viejo. Tenemos un acuerdo de educación. Sí, firmado hace mucho. Hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que yo entendía que lo que tenía que hacer el gobierno constitucional de la República Dominicana en función de su lógica administrativa y su mandato normal era decirle, habilitar la comisión mixta bilateral dominico-haitiana con su jefe nato, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Ausencia de él, pues designa interinamente un ministro de su confianza. Ministro de la Presidencia, siéntese con la comisión mixta dominico-haitiana y vayan a hablar de las cosas que ya están definidas hace tiempo, que es migración, seguridad, medio ambiente, comercio, relaciones transnacionales, sanidad, gestión del agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya vamos a hablar de eso. Y la otra cosa que yo no veo para qué va a estar presente 4 representantes un representante del Poder Bolivariano y 3 representantes del CARICOM, la Unión Europea y las Naciones Unidas, cuando nosotros vamos a hablar cosas normales y corrientes. Entonces, de una agenda. Hay otra cosa que a mí me llama la atención sobre la comisión y la presencia de los observadores internacionales. Hasta el día de hoy, a esta hora, no se ha invitado a ninguna estructura de la República Dominicana a participar en la comisión. Ni política, ni empresarial,
ni profesional, ni académica, ni eclesiástica. O sea, esta comisión está negociando o va a una reunión hasta esta hora de espaldas a las fuerzas nacionales. No diga las fuerzas nacionales porque se puede prestar a mala interpretación. Di de espalda al consenso permanente que debe existir en un Estado de Derecho para que todas las fluyan, para definir lo que había que definir, qué agenda, qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿De migración? No, ahí el mandato genérico, o sea, el enunciado genérico es educación, medio ambiente, frontera, comercio y ya. No se puede, César Pina dijo muy claro, y eso salió en el periódico El Caribe, en el Hoy no lo veo destacado, el periódico El Listino del doctor César Pina Toribio dice, no se negociará el plan de regulación. Punto. Pero que eso es lo único que está claro, que no se va a hablar. Pero que es una medida administrativa interna de la República Dominicana para regularizar la presencia de los inmigrantes sin papel en la República Dominicana, señores. ¿Y qué pasa en el mundo? Ojalá que de aquí a mañana aparezca. Míralo aquí. El gobierno designó ayer papá. Sin embargo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, advirtió que la aplicación del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros no está condicionada a esas conversaciones y que se trabaja en la logística y estructura para iniciarlo. Punto. Míralo ahí. Sí, pero que es evidente. Es evidente eso. Porque lo que vamos a normalizar dentro. Ahora, lo único que hay que tener atención en el plano internacional del amigos televidentes. Entonces hay otra cosa, antes que cojamos para allá. Primero, la integración de fuerzas nacionales. Están los partidos políticos, Sí, están los consorcios empresariales, o sea, las asociaciones de empresas, tanto de industriales como de comercio. la sociedad civil. Está la sociedad civil, Las iglesias beligeradas. las iglesias católicas y protestantes. Las iglesias. Las universidades que tienen. Universidades y productores del sector agropecuario que se le han afectado y de la construcción. Exacto. De cualquier cosa que se discuta ahí. El turismo, inclusive. Y el turismo. Exacto. La fuerza productiva dominicana. Entonces, que tengan precaución con lo que van a ir a hablar y lo que van a acordar a nombre del país sin un decreto que tenga mandato. Ahora, yo voy a usar una palabra, pero es muy dura. Porque no quiero que Danilo se vaya a molestar conmigo. Por el bien de su salud. Mira esto. O sea, yo la tenía guardada y como los periódicos cogen se le desaparecen a uno. Míralo ahí. Para que tú veas cómo un país, un estado, un gobierno cambia de ruta y la gente no se percibe. Pega la foto esa para que se pueda ver. ¿No pega más? Pega la foto, que lo pega lo más cerca posible. Porque a la gente puede haberse olvidado esa foto que salió en el periódico El Listín Diario. Se puso negro el monitor, la pantalla del celular. No hay prisa. No hay prisa, porque esto es un tema muy delicado. Frízamelo ahí. Ahí está. Nos pidió excusa a nombre de la República Dominicana. Y ustedes acaban de ver ahora mismo, plan de regularización no es negociable. Yo quiero que la gente vaya haciendo una lectura gráfica de lo que estoy enseñando. Entonces mira esto. Cógeme el periodiquito este entero. O sea, el cuadro completo donde aparece el titular y la foto de arriba. Ya.
Quítamele los letreros de abajo, para que la gente lo lea completo. Exactamente. Presidente consulta juristas sobre sentencia. Los juristas convocados son Rafael Luciano Pichardo, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Pelegrín Castillo, Juan Manuel Rosario y José Miguel Vázquez. Eso fue lo que hicieron la sentencia, chicos. Yo quería que un día ellos tenían que aparecer juntos públicamente. Bueno, técnicamente hicieron la sentencia. Sí, la parte técnica. Y se la llevaron a Milton para que... Milton. Con la presencia permanente de Roberto Rosario, que siempre participaba en todas o en casi todas las reuniones donde se discutía la redacción de la sentencia. ¿Y dónde se hizo esa reunión? Eso se hizo entre la Junta, el Tribunal Constitucional y 2 o 3 oficinas privadas. Muy bien. Esos 5 que están ahí, esos 5, pónmelo otra vez, fue lo que hicieron la sentencia. Entonces el Tribunal Constitucional le dio la estructura técnico-jurídica que le diera forma de sentencia a la cosa esa. Entonces, esa sentencia es este libro. Porque aquí los trucos la gente tiene que conocerlos. ¿Se ve claro el nombre? Déjalo ahí. Frisa. Esa sentencia es este libro. Ya. Déjamelo ahí. Déjame ver si no se me ha perdido la esencia de la sentencia que está aquí en este libro, chicos. Es una vaina del diablo. Me ha dado mucho trabajo encontrar todo eso. Porque yo comencé a leer la sentencia y no la entendí. Digo, pero tiene que haber una cosa donde uno interprete la sentencia, ¿verdad? La entienda. Sí, la interprete. Mira lo que dice aquí en este párrafo. Míralo aquí. Este párrafito de aquí de este libro. Eso que está ahí. Ese párrafo de ahí es. Que cuando yo te lo lea, tú te vas a caer de la silla. Así que agárrate. Ya. Ahí está. Si tú lees esto, no tienes que leer la sentencia entera. Libro primero, Derecho Civil Internacional. Título 1, de las personas. Capítulo 1, nacionalidad y naturalización. Eso fue una convención de derecho internacional privado que se hizo una vez. Una vaina de que se definieron un código Bustamante, que eso tú lo conoces perfectamente. Sí. Artículo 9, léalo textualmente ahí. Si usted lee eso, no tiene que leer más la sentencia. Cada estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores. Sí. El código Bustamante. Oye lo que le estoy leyendo. Sí. Eso es lo que dice la sentencia, ¿verdad? Sí, de luego. Textualmente, casi. Sí, pero esa es una doctrina. Esa es la doctrina. Que La agarran de ahí. Sí. Cada estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de nacionalidad y origen de toda persona, individual o jurídica, y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores. Sí. Que se haya realizado dentro o fuera de su territorio cuando una de las nacionalidades sujeta a controversia sea la de dicho estado. Sí. En los demás casos, regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes de este capítulo. Sí, sí, pero eso está claro. Por eso es que se dice que las dos componentes de la sentencia son claros. Hay el componente de regularización de la migración, que te estoy repitiendo y tú lo hemos dicho 50 veces, que son medidas administrativas internas, que lo único que no puede entrar en contradicción, eso, es con los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Tú no puedes entrarle a patar a nadie.